Bienvenidos a todos, Tachiajao, aquí a nuestro iClub chino, el pensamiento de Confucio y sus proyecciones en la China actual, donde vamos a acercar el pensamiento confuciano desde sus raíces y cómo esto responde a un modelo filosófico y conductas morales propias de las primeras dinastías chinas. Sin embargo, en el transcurso de la trayectoria de la civilización china, esto ha permitido dar un sustento teórico tanto a los gobernantes como a sus propios funcionarios. ¿Quién está a cargo de esta sesión? Nuestra querida y personalmente admirada amiga Mónica Ahumada Figueroa, doctora en estudio americano, mención en estudios internacionales, magíster en estudios internacionales de la Universidad de Santiago, profesora de historia de la Universidad de Chile, académica del Departamento de Lingüística y Literatura Aplicada a la traducción de la Universidad de Santiago de Chile y profesora de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP. Sus líneas de investigación más importantes se focalizan en el área de las relaciones internacionales, relaciones entre Asia del Este y América Latina, China y Chile. Es miembro del grupo de investigadores sino-latinoamericanos, cuyas reuniones anuales se efectúan en el Fórum High Level, CAS-ILAS, con sedes en Beijing, Shanghai, Wuhan, Fuzhou y en Santiago, Córdoba, Manaus y La Plata. Miembro de ALAADA Chile. Mónica, querida, un orgullo tenerte hoy con nosotros y por favor, todo tuyo para que nos tengas esta maravillosa sesión que es el filósofo más importante para China y que nos da el nombre por lo demás. Gracias, Carolina. Realmente para mí un agrado poder estar con ustedes y bueno, compartir con los trabajos y con las presentaciones que ustedes van haciendo. Y quizás antes de partir como la- el conversatorio que vamos a tener, decir de que siempre la lengua va acompañada de la cultura. Yo es eso que algo que yo siempre he dicho, no se sirve de nada aprender una lengua si no conozco la cultura del país que estoy estudiando. Y yo creo que todo esto que hacen ustedes con el iClub, por ejemplo, las sesiones recientes con Sun Sin Tan, que fueron maravillosas sobre la literatura, y bueno, podríamos nombrar tantas, pero yo creo que el foco de eso está dado precisamente en entender que aprender una lengua significa sobre todo también aprender una cultura. Y eso es un poco lo que quiero compartir desde lo que he aprendido y bueno, poder compartir con ustedes la presentación y por otro lado, pues también tener un ratito para poder conversar. Por supuesto, Así adelante. que, gracias Carolina. Ahí se ve ¿Sí? perfecto. Carolina, ¿estamos ¿Sí? bien? Súper. Perfecto. Eh, bien, quisiera partir compartiendo esta presentación sobre el pensamiento de Confucio y cuáles son las proyecciones que tenemos hoy día hasta la China actual. Lo primero que quiero plantear es quién es Confucio y qué son entonces las analectas. Acá les quise poner una imagen sobre Confucio para poder ir entrando en lo que es precisamente el tema. Hay muchas imágenes y muchas formas de representar a Confucio. Yo diría que algunas más logradas, otras yo diría que me dejan un cierto comentario. Bueno, después en un segundo punto quiero hablar sobre lo que son los contextos histórico-cultural de este gran pensador chino. Un aspecto, un tercer punto que para mí es muy importante, es entender que para entender a China uno tiene que entenderla desde el Estado y desde lo que es la vida pública y privada dentro de un contexto confuciano. Un cuarto punto que quiero tocar es que también hay que saber que hay una crítica importante que se hace a Confucio durante el periodo del modelo maoísta y precisamente el rol que ocupaba la mujer del periodo de Mao y cuál fue el rol y el protagonismo que adquiere la mujer en este periodo, pero que sí entra en un choque
con lo que era el pensamiento confuciano anterior. Bueno, y por último, hablar un poquitito de lo que es este pensamiento confuciano en la China actual y cómo lo podemos encontrar en los líderes hoy día. Si nosotros miramos acá, yo quisiera como partir diciendo que la clave para entender a China, la clave para entender la sociedad actual, es precisamente tener como centro lo que son el concepto confuciano y lo que son las conductas morales. Por lo tanto, nosotros si vamos a cuál es el desarrollo del pensamiento confuciano, nosotros tenemos primero que nada que entender que Confucio fue un consejero del rey, del estado de Lu, estamos hablando de las primeras épocas en que recién se estaba estructurando lo que era el sistema político en China, con distintos estados, y bueno, y en ese lugar, precisamente en el estado de Lu, nació. No puede ser, no es exactamente en Khufu, se dice que es muy cerquita por lo que yo he leído, pero bueno, se sitúa como en el lugar natal, y esto ocurre hacia el 551 a.C. Las enseñanzas y lo que él va marcando y la sabiduría, a él se le llega a considerar el maestro, ¿ya? Y el maestro en el sentido del sabio, el que es capaz de entregar un mensaje y ese mensaje lo van a seguir sus discípulos. Nosotros tenemos que toda la vida de él transcurre en esto y su muerte ocurre hacia el 479, siendo considerado por un lado un gran pensador y por otro lado este lugar donde él fue su centro, su foco, que es Khufu, sigue hasta el día de hoy siendo un centro de gran importancia. Si nosotros miramos el pensamiento confuciano, ¿qué es lo que nos enseña? Primero que nada, que es un sistema moral que se formula en la época de Confucio, por supuesto, hacia el siglo VI antes de Cristo, y que se va a consolidar como un culto del Estado a partir de lo que es el siglo II antes de Cristo. Entonces, esa trayectoria da como un espacio para entender que de ahí para adelante el sistema confuciano va a estar marcando todo lo que es el desarrollo del Estado de China y podemos decirlo en propiedad hasta el día de hoy, ¿ya? Esto es algo que es bien interesante de entender y por eso es como el sentido de lo que quiero compartir con ustedes hoy día. A mí hay una autora que me gusta mucho y que es la profesora Flora Botton. Me tocó conocerla precisamente en un congreso de Alada y estar aquí con ella en Chile. Y bueno, ella es una gran estudiosa del Colegio de México y ella precisamente plantea que el pensamiento confuciano es estar en paz consigo mismo y manteniendo el culto por los antepasados, porque los antepasados implican la base de un sistema familiar y la base también de nuestra propia educación. Por lo tanto, implican reglas de conducta que van a estar marcando la vida cotidiana y que, bueno, si estas reglas de conducta no están dentro de lo que son los cánones posibles, va a haber una sanción moral de parte de la propia sociedad en la cual uno está. En este sentido, creí que era importante hacer como una referencia precisamente a Khufu. Yo personalmente no lo conozco, sí he visto varias personas que han ido, me han compartido fotos, lo cual siempre yo agradezco mucho, y sobre todo me han compartido lo que es estar precisamente en Khufu. Khufu, todos lo sabemos, es el centro cultural del pensamiento confuciano, y ahí lo que es interesante es cómo se va cruzando lo que es la historia de China, de la civilización china, en que nosotros tenemos en la foto de mano derecha el casco histórico, el casco de la ciudad de Khufu amurallado, ¿ya? Y que es muy propio de lo que se dio por el tema de la fortaleza, y bueno, no tengo tiempo ahora para hablar del tema de la dinastía Ming, todos sabemos del tema de la muralla china y bueno, lo que eso significa.
Acá están los principales centros de atracción y fíjense ustedes que tempranamente fueron nombrados Patrimonio de la Humanidad en 1994. Por lo tanto, son de los primeros patrimonios de la humanidad que nosotros vamos a encontrar en China. La vez anterior, cuando hablé en otra presentación sobre Hablemos de China, precisamente yo les hablaba de la ciudad imperial, del Palacio Imperial, de la Grulla Amarilla, la torre en Wuhan. Bueno, esto es anterior. ¿Y qué es lo que se relevó ahí? Precisamente la figura de Confucio. Por lo tanto, esto ya no está hablando de la trascendencia de Confucio cuando a nivel mundial se le reconoce este espacio. Ahí nosotros podemos distinguir dentro de lo que es el patrimonio de la humanidad cultural, tenemos el templo de Confucio, que lo tenemos aquí, el templo de Confucio, el cementerio de Confucio y la residencia de la familia Gong, que por lo demás la familia Gong fue la familia de Confucio y que se mantiene ese lugar y se mantuvo hasta más o menos como los años 30, como parte de esta trayectoria que se fue transmitiendo de generación en generación. En ese sentido es importante decir, y ya partía planteándolo hace poquito rato, el hecho de que el sistema confuciano no fue adoptado dentro del modelo maoísta, y bueno, muchos de los objetos que habían precisamente en este centro, en este casco histórico, fueron destruidos cuando fue el periodo de la Revolución Cultural, pero hoy día nuevamente pasa a ser un lugar importantísimo como atractivo turístico y como un modelo de lo que es el pensamiento confuciano. Cuando nosotros hablamos de Confucio, y seguramente todos ustedes han escuchado hablar, hablamos de las analectas, donde se recoge el pensamiento confuciano, y este pensamiento no es que él lo haya escrito propiamente, sino que está organizado en libros cortos que fueron recogiendo sus discípulos. Ojo que cuando uno habla de 20 libros, podríamos decir como 20 capítulos, 20 apartados, ¿ya? Y en cada uno de ellos va tomando distintos temas y al final tenemos los términos específicos que son la clave del pensamiento confuciano y que en un momento más yo los voy a explicar. Este pensamiento confuciano es importante decir que se difundió a nivel mundial proponiendo conductas morales que facilitaban las buenas prácticas y las relaciones entre lo público y lo privado. Al hablar de Confucio, al hablar de las conductas morales, no puedo dejar de referirme a lo que fue, por ejemplo, en Chile, en los ensayos de constitución, hoy día que hablamos de nuevas constituciones, la constitución moralista que se llamó del año 23 en Chile, ya cuando recién estaban iniciándose las distintas constituciones. Después vino la constitución de 1833 en Chile, que es la que marcó todo el siglo XIX, pero en Chile hubo una constitución moralista y uno tiene que asociarlo precisamente con un modelo y una influencia confuciana, ¿ya? Acá yo les dejé estas imágenes, quise ponerlas, porque creo que es importante distinguir como distintas versiones de Confucio, del texto de las Analectas, y los invito a que puedan verlos, leerlos. El que tengo puesto aquí, que está con rojo, es un libro que está disponible eh, a la venta, se puede bajar incluso si uno no lo quiere leer en PDF, y bueno, yo creo que es muy interesante poder acercarse al pensamiento confuciano precisamente leyendo las Analectas. Bueno, ahí tenemos textos antiguos de las Analectas que quise ponerlo para ilustrarlo un poco. Y bueno, Confucio decía que para realmente focalizarse en el pensamiento y en un código de conductas morales, uno debía irse a los libros clásicos, a cuáles eran los ritos, cuáles eran las ceremonias y también cómo poderlas respetar. Si nosotros hacemos un parangón entre lo que es la China de ese momento, también tenemos que pensar que es la Grecia de Aristóteles. Hay que hacer como un link entre ambos, ¿ya? Esto implicaba de que debía toda persona cumplir con un comportamiento
que fuera correcto, y sobre todo también tener mucho cuidado en la que son las expresiones externas, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante. Cuando hablo de expresiones externas, la presentación de la persona, la forma de hablar, la figura, los contactos con otros. Sobre todo, ¿por qué? Porque todo eso pasa por un autoperfeccionamiento, y el autoperfeccionamiento es, en el fondo, ¿qué? La superación personal. Bueno, quise poner algún pensamiento de Confucio, hablando de esto, y precisamente uno de los que quise tomar es sobre el trato de las personas. Lo leo. El maestro dijo: se leen a cada palabra que digas, serio y cuidadoso en todo lo que hagas, y te llevarás lo suficientemente bien, aun cuando te encuentres entre bárbaros. Pero si eres desleal y poco fiable en tu discurso, frívolo y descuidado en tus actos, aunque estés entre tus pobres vecinos, ¿cómo puedes esperar tener buenas relaciones? Yo creo que los comentarios están de más. Le dijo un caballero que se enfrenta con el peligro y está listo para llevar su vida: quien se enfrenta a la oportunidad de ganar primero, piensa en lo más correcto; quien juzga el sacrificio por el grado de referencia mostrado y el luto por el grado de dolor. Alguien así es todo lo que puede ser deseado. Cuando se habla del luto y del dolor, acá es importante decir que está el concepto de precisamente el respeto por los antepasados. En la filosofía y en todo lo que es el pensamiento confuciano, el tema de quienes nos han precedido es muy importante, ¿ya? Ellos están con nosotros, y ellos precisamente en esos gestos del luto, del respeto, lo voy a plantear más adelante, está precisamente uno de los puntos importantes de lo que es entender el continuo, el todo dentro de lo que es el pensamiento confuciano. Quien no se preocupe por lo que está lejos, pronto encontrará algo peor que una preocupación a mano. ¿Qué queremos decir con esto? Que yo creo que para entender el pensamiento confuciano, para entender a la China actual, nosotros siempre tenemos que pensar en que ellos no se piensan en lo que es el hoy día, lo que estamos viviendo, sino que también pensando, bueno, y en 5 años más, en 10 años más, en 20 años más, ¿ya? No podemos dejar de decir que China desde ya se está preparando para lo que van a ser, bueno, por un lado ahora lo que son los 100 años del Partido Comunista Chino, pero por otro lado también preparándose a lo que van a ser en el 2049 los 100 años del inicio de la nueva China. Entonces, en ese sentido, esta proyección es propiamente propia del pensamiento confuciano. No mirar el hoy, el estricto hoy, sino que siempre tener esa proyección hacia el futuro, hacia lo que viene. Al caballero del camino, que solo piensa en sentarse tranquilo, no vale la pena llamarlo caballero. ¿Se fijan ustedes que se vincula con lo que yo planteaba recién? Por lo tanto, el quedarnos estático en lo que estamos hoy día no nos permite ver el futuro. Y eso es algo muy importante y vale para toda la sociedad y, por supuesto, para nuestra sociedad chilena hoy día. Bien, un segundo punto que he querido abordar es el contexto histórico-cultural de este gran pensador chino. Bueno, ¿por qué él recoge este código moral? ¿Por qué a él le importa lo que plantea hacia el año 500? ¿Y es por qué? Porque precisamente era un periodo de mucho desorden, de muchas luchas internas en la sociedad, y él se convenció, esto es durante la dinastía Shu, y él se convenció que dentro de esa desintegración, la dinastía y la civilización china no podría avanzar. Y de ahí viene la idea de que el pueblo debía convivir en paz y debía convivir en armonía. Y dentro de este concepto también estaba
el tema de las virtudes, surge y se refuerza el tema de las virtudes que tenía que tener un soberano al momento de precisamente gobernar. Por lo tanto, las relaciones de respeto y de aprecio se establecían entonces más allá de lo que son las propias estructuras sociales propias de cualquier sociedad. Pensando en esto de la igualdad de los hombres, en este pensamiento confuciano, se pensaba que todo funcionario público podía llegar a serlo en la medida en que había un esfuerzo y en la medida en que entendía que el servicio público era, y lo repito, el servicio público era para servir al Estado y servir a la población, ¿ya? Y no en servicio personal. Por lo tanto, cualquier persona que iba a aspirar a un cargo público o que iba a ser reconocido para ocupar un alto funcionario, por ejemplo, un puesto, debía demostrar con méritos, con una formación rigurosa, con estudios, de que él precisamente estaba capacitado para ocupar un alto cargo público. Por lo tanto, el tema de la jerarquía se ejerce en la medida de lo que hay una meritocracia. Y eso pasa a ser un elemento fundamental. Bueno, los funcionarios públicos debían demostrar entonces esta probidad, ser personas intachables, y por otro lado también hay que pensar que los que no aprobaban los exámenes significaba también una deshonra para lo que era la propia familia, y obviamente que ellos no se iban a poder ser incorporados dentro de lo que era el Estado. Estas reglas debían ser cumplidas desde el niño, cuando era muy niño, en que se iba educando en esta filosofía en que los logros se van obteniendo en la medida en que hay un esfuerzo fundamental desde atrás. Esto sigue siendo igual, yo diría, hasta el día de hoy en China, el tema de cómo surge a partir de lo que es la meritocracia. Un tercer punto que quería poner es el tema del mandato del cielo, que es lo que fundamenta este modelo, y que es que la armonía debe estar siempre en congruencia con nuestras propias vidas cotidianas. Y por lo tanto, el concepto este del culto del cielo debe ser entendido como una deidad suprema, como un reconocimiento a los antepasados, y que a la larga, a través de ello, también uno va construyendo el presente. Y ahí es cuando se valora el reconocimiento a la autoridad del rey, del emperador, y también dentro de esto lo que era el tema de la armonía con el cosmos, y por otro lado la armonía con la naturaleza, que por otro lado estamos hablando del perfecto equilibrio de lo que es el yin y el yang, ¿ya? En que todo suma. He querido poner esta imagen, que todos la hemos visto cuando fue Fes Luz en Chile, maravillosa la imagen del Templo del Cielo, y para mí el Templo del Cielo, yo diría que un poco resume lo que es lo que precisamente estoy hablando, porque ahí fue construido en la época de la dinastía Ming, y precisamente ahí era donde el soberano, una vez al año, tenían la ceremonia de las cosechas, para las buenas cosechas, y precisamente se hacía en torno a lo que era la población china y haciendo prerrogativa para tener buenas cosechas y un buen periodo y un buen año. Entonces, en este sentido, yo diría que las relaciones que se van construyendo dentro de un modelo confuciano, en este respeto por el emperador, está también un tema jerárquico que es muy importante entender dentro de lo que es un modelo confuciano. La relación entre el soberano y el súbdito, entre el padre y el hijo, entre el marido y la mujer, entre el hermano mayor y el hermano menor, entre los amigos y sus intercambios. Esta estructura jerárquica que da el modelo confuciano se expresa en estos 5 términos que yo diría que están muy bien desarrollados. Vuelvo a lo que les hablaba
recién sobre las analectas. En la segunda parte están primero los 20 libros y después viene el relato de cada uno de estos conceptos. El Ren, que se refiere a lo que es el amor y la humanidad. Y yo esto lo puedo asociar precisamente con lo que es el sentido de China hoy día, de un destino común de la humanidad. El Xi, que se refiere a lo que es el erudito, el altruista, pero está referido más bien a lo que son los términos militares, a lo que era propiamente el caballero. Recordemos que el caballero era el que andaba a caballo y no el soldado que no tenía acceso a un caballo. Y esto viene de la época de Confucio. ¿Estamos? No lo olvidemos. Shong se refiere a lo que es el tema de la lealtad familiar y el compromiso con el Estado. Muy importante en el sentido que va a ser la base de lo que va a ser la propia estructura. Después tenemos Xiao, que es la piedad filial. Volvemos al concepto de los padres, de la familia. Todos sabemos lo que significa el concepto de la familia en China. Y bueno, y también volvemos al tema de los antepasados. Y vuelvo nuevamente al tema de las reglas a partir del Li y cuáles son las expresiones que la persona puede tener en forma exterior. Por ejemplo, cuál es el rito, cuál es la vestimenta cuando hay un nacimiento, cuando hay un matrimonio, cuando hay un funeral. No puedo dejar de decir, por ejemplo, que dentro de lo que es el tema de la cultura china y dentro de lo que es este tema del rito, el color es el blanco. Para nosotros es el negro, el color es el blanco. También estaba el concepto de guardar el luto, un tiempo prolongado, más de un año, por supuesto. ¿Y por qué? Porque era el respeto por la persona que ya no estaba. En los vínculos con el Estado, nosotros tenemos que el soberano siempre debe gobernar con estas virtudes excepcionales y siendo siempre tratando de ser un ejemplo para el pueblo, con una conducta que sea intachable. Y ahí tenemos un concepto, bueno, ahora no alcanzamos a desarrollar, los invito a que puedan profundizar más en este concepto, que es el Yunzi. Y es el caballero que se destaca entonces por las virtudes, el hombre de bien, el hombre que tiene un sentido amplio, y por otro lado también que tiene condiciones innatas en la personalidad, en las relaciones humanas. Hoy día ese concepto, si lo usamos en palabras de hoy día, lo podríamos asociar a lo que son las habilidades blandas, ¿ya? Y que esa relación que se va a dar va más allá de lo que pueden ser los propios lazos sanguíneos al provenir de una determinada familia. En el caso con la familia, y aquí quiero plantearlo, que las relaciones con la familia efectivamente se planteaban como relaciones que eran desiguales a través de la jerarquía entre las generaciones, distintas generaciones, pensemos generaciones de adultos mayores, generaciones de jóvenes, de niños, y por otro lado está el concepto de la edad, y por otro lado está el concepto de hombre-mujer, que ya algo yo lo planteaba. En el tema de las generaciones es importante como recordar eh, todo el respeto que existe por lo que son las personas mayores, las personas que muchas veces le transmiten la sabiduría a los hijos, a los nietos, y bueno, ese concepto es parte del traspaso de la educación, no digamos la educación pedagógica formal, sino que la educación en valores hacia otras generaciones. Ya lo decía, bueno, el concepto de que el hijo obedece al padre, el hermano menor al mayor, el número de hermanos, cómo se refieren, la mujer, cómo obedece, y por otro lado, acá yo he querido poner estas dos imágenes, que es el libro precisamente del gran premio Nobel chino, que es Moyan. Ya el profesor Sun Sin Tan lo conversaba días atrás, precisamente decía que este libro sobre las mujeres y también sobre los cambios eran básicamente los libros como para él,
uno de los libros para Moyán, uno de los libros más significativos. Yo los invito a que puedan ustedes leerlos, ahí lo están mirando ustedes con sus carátulas, porque ellos precisamente relatan lo que es la vida familiar en ambos, ¿ya? En el de Cambio, precisamente relata Moyán lo que es la vida de él, de niño, en un proceso de revolución cultural, y cómo esto posteriormente va cambiando en la medida en que él se alista es enviado, participa del ejército, y bueno, la vida de él se conduce por otro camino, ¿estamos? Pero va relatando todo lo que son precisamente este pensamiento de cómo era la vida en otros momentos. Así que desde ya los invito a que puedan hacer una lectura de estos dos textos que les dejo ahí. Bueno, por último vamos avanzando. En cuanto a la educación, nosotros tenemos que las enseñanzas de Confucio, de este autoperfeccionamiento, están hasta el día de hoy, y se mantienen entonces en China, y básicamente cuando hablamos de la educación, pensando siempre en este sustento, nosotros tenemos que a partir ya del siglo XX se comienzan a enseñar desde la pedagogía, y podemos distinguir una etapa de traducción en los inicios, una etapa de crítica al sistema confuciano, una etapa de exploración, y yo diría que ya en estos últimos 20, 30 años tenemos claramente en la educación china un proceso de internalización de los profesionales, de los estudiantes que van saliendo de la Universidad China y que básicamente van a estudiar a Inglaterra, a Estados Unidos, a Europa, a distintos lugares, bueno, también algunos a América Latina. ¿Por qué? Porque pasa a ser parte de este proceso de internalización que van teniendo. Bueno, yo les decía de la crítica al modelo confuciano, y básicamente es parte, en el periodo Mao, porque es un modelo jerárquico. Y desde el momento en que era un modelo jerárquico, el poder superar las condiciones de la pobreza extrema se contradecía con lo que era precisamente el poder dar una estructura diferente a lo que era el Estado. En este sentido, esta estructura, al mirarse el modelo confuciano, se ve que todo lo que es las propuestas de los planes quinquenales no calzaban con lo que era el modelo confuciano, y el modelo confuciano se deja de lado, porque es un tema jerárquico, y en el otro un tema que va a estar estructurado desde el Estado con los planes quinquenales. Bueno, eh, por lo tanto, la postura era que si el desarrollo económico de China se mantenía dentro de esta estructura, el desarrollo no sería posible, porque había un tema de subordinación. Esto por supuesto que después cambió, pero también hay un tema que es relevante, y que es el tema de que también la mujer era absolutamente marginada en esta jerarquía, ¿ya? No me dan los tiempos para poderme referir, pero por ejemplo en el libro también Cisne Salvaje, la literatura siempre es una forma de acercarnos a una cultura. Precisamente habla de estas tres mujeres, y precisamente cuando habla de estas tres mujeres, en la primera habla, precisamente cuando a ella, de muy niña, dentro de lo que es la costumbre tradicional china, la sometían con sus pies a lo que era la costumbre de los pies de loto, y bueno, por supuesto que esto generaba un quiebre en lo que eran su hueso de los pies, y bueno, y generar, mírense ustedes la estructura del pie de loto en punta, y por supuesto que se quebraban los dedos, ¿ya? Es muy impresionante como uno lo lee, ver cómo muchas niñitas, esto se hacía más o menos a los 6, 7 años, y bueno, y antes, y muchas niñitas sufrían a partir de lo que era el tema de los pies de loto, pero era parte de lo que era la cultura china, porque era parte de lo que era la cultura en las niñitas. Por otro lado, también estaba la costumbre de que ya bastante niñas, ellas eran comprometidas, que debían comprometerse, casarse, sin ni siquiera conocer quién iba a ser su pareja. Bueno, dentro de todo este concepto, esto va a ser muy criticado, porque de alguna manera, como lo decían en algunos textos, y como lo decía también Mao, ¿cómo puede ser que la mitad de la población no sea considerada, hablando de las mujeres? Por lo tanto, la mujer, se buscó un nuevo rol para la mujer china, y precisamente
este ascenso a ella le permitió desarrollarse, y aquí quise poner a 3 mujeres que son como muy referentes, y que son, por un lado, Sun Xinling, que es la mujer de Sun Yat-sen, que organizó la República China en el año 1912, y bueno, ella fue una gran líder a lo largo de todo el periodo, durante el periodo maoísta, y bueno, hasta que ella muere. De hecho, Pablo Neruda fue el que le entregó el premio en 1951, cuando viaja precisamente y le van a conceder el premio a ella, destacándola. La otra mujer que quise destacar es a Kai Shang, y que ella fue la primera que activó también el tema del rol de la mujer dentro de lo que es la sociedad. Acá quise poner, ya a partir de las reformas de 1978, quise compartir con ustedes estas 3 imágenes que marcan 3 generaciones. Fíjense ustedes, la primera, esta imagen de una pareja ya bastante mayor, que están visitando la muralla china, estas 2 jóvenes, que es el muy propio de lo que es la China actual, profesionales, me tocó conocerlas a ella, precisamente visitando la muralla china, y bueno, es un contraste muy distinto. Y por otro lado, el concepto del hijo único, que también es un tema que se desarrolló y que, bueno, pocos años atrás ya se liberalizó esta política del hijo único. ¿Estamos? Adopto. Bien, por último, si nosotros ya cerrando, tenemos que la presencia del pensamiento confuciano lo encontramos hoy día en la China actual, y cuando uno habla del pensamiento confuciano, hay que también entender que en la persona no solo está lo que pueden ser los conocimientos, básicamente desde un aspecto intelectual, sino que yo diría también desde materias básicas que deben ser incorporados. Hemos hablado bastante de la literatura, también podemos hablar de lo que es el comportamiento correcto, lo que es la poesía, lo que es la música, y cómo todo eso apoya a lo que precisamente es los valores fundamentales que tiene que tener una persona. Por último, quisiera plantear como 4 ideas nomás, sobre cuáles son como los grandes temas en que en los grandes líderes chinos, las grandes autoridades chinas, incorporan este pensamiento. Una primera idea que quiero incorporar es el tema del sueño chino, y el sueño chino era precisamente la erradicación de la pobreza frente a una población que fuera más igualitaria. Un segundo tema que es muy importante y muy conversado hoy día, bueno, en el gobierno Hu Jintao y hoy día en el gobierno del presidente Xi Jinping, este concepto de un destino común compartido de la humanidad, como la China hoy día, siendo la segunda potencia mundial, tiene un protagonismo que de a poco ha ido avanzando, y bueno. Otro punto que yo diría que es muy importante, que lo dije al inicio de este encuentro, es que la difusión de la lengua y de la cultura siempre va a estar expresada, y eso es parte de lo que uno tiene que entender, a través de los institutos Confucio. O sea, no hay enseñanza del chino mandarín, si no va acompañado de la cultura. Y un ejemplo de esto es precisamente lo que estamos haciendo hoy día. Y por último, la conectividad a través de la franja marítima, la ruta de la seda, vuelve a retomar entonces esta presencia china a través de los países de ultramar, donde nuevamente, a través de institutos Confucio, a través de centros de cultura china, se logra nuevamente ir a esas raíces. Por último, quisiera terminar, porque ya vamos terminando, quisiera terminar precisamente recordando este discurso, que es el discurso del presidente Xi Jinping cuando vino a Chile, y que dice, recogiendo un poco lo que es esto de la filosofía, la naturaleza, y dice: recostando al pie de los Andes y bañado por el Océano Pacífico, Chile goza del reconocimiento de un país del fin del mundo, con majestuosos paisajes naturales, abundantes, esplendorosas culturas, cuyo pueblo laborioso e inteligente
ha logrado milagros hechos con sus propias manos y su espíritu nacional firme e indogable. Ambos pueblos se han admirado mutuamente desde las dos orillas del océano. Si nosotros vamos a la profundidad de esta parte, de esta lectura que hace cuando llega a Chile el año 2016 en una visita de Estado, precisamente recoge este tema. Los lazos sino-chilenos han podido mantener un desarrollo duradero y estable por la perseverancia en tratos en pie de igualdad, respeto, confianzas mutuas, así como la adhesión a complementación recíproca de sendas ventajas, beneficio mutuo y ganancia compartida entre las dos partes. Y en mayor medida, la persistencia de ambas partes en avanzar con los tiempos, con espíritu emprendedor, para llevar constantemente los vínculos binacionales a nuevas alturas. Ahí nosotros, en este discurso, claramente estamos viendo cómo hay un reflejo del pensamiento confuciano. Por último, como consideraciones finales, puedo decir, China, lógicamente centrado en un pensamiento confuciano, una mirada, después de esto, poder mirar las analectas, una invitación, a poder entender esta sinergia que se produce entre lo público y lo privado, en que genera una integridad de la persona, y por otro lado también cómo el tema a través de los liderazgos chinos se expresa en esta sinergia, en esta simbiosis que debe producirse entre el ámbito político, diplomático, cultural, con la cultura y sobre todo, que es un tema muy confuciano, el tema de las confianzas mutuas. Muchas gracias y me alegro de haber podido compartir con ustedes. Gracias, Carolina. Gracias a ti, Mónica. Qué tremenda exposición nos hiciste hoy día. Qué rico conocer tanto más de Confucio, cómo partió, cuáles son sus fundamentos, todo esto de las analectas que tú nos contabas, que se podría asimilar un poco guardando todas las diferencias, por supuesto, lo que conversábamos la otra vez, se podría asimilar las analectas a lo que es la Biblia, ¿no? Escritas por sus discípulos, no escritas por él, que están divididas como en capítulos. Exacto. Exactamente. ¿Hay algunas preguntas que están en el chat, Carolina? Hay No muchas sé preguntas. sí. Quisiera ¿Vamos con como que alguna? me hicieron aquí algunas, que si quieres que la tomo. Dale, Sobre por supuesto. Aristóteles, sí. Quisiera contestar algunas de las que están y bueno, de ahí vamos conversando. Ningún problema. Gracias, Claudio, por las preguntas. Sí, no me daba el tiempo para poderme referir, pero sí yo creo hay un hilo conductor que se da muy importante entre lo que es el tema confuciano y el tema aristotélico. Aristóteles plantea el hombre es un ser social, ¿ya? Y si nosotros vamos con el pensamiento precisamente de Confucio, Confucio también parte de lo que es el tema de las conductas morales y de las conductas que debe tener una persona en la sociedad para que se dé un espacio de armonía. Por lo tanto, hoy día en China, y esto me acuerdo haber asistido a charlas que hizo en la Universidad Andrés Bello, el cruce que hoy día han hecho China, Confucio, y también Grecia con Aristóteles, es muy interesante de seguir. Es muy interesante seguir porque a la larga nos habla de cómo dos pensadores en un mismo momento, porque son contemporáneos, logran visibilizar lo que deben ser los conceptos valóricos más importantes dentro de la sociedad. Por otro lado, bueno, también por supuesto, ahí planteas el tema también de Tomás de Aquino, o sea, yo creo que todo en el fondo, cuáles son las virtudes que debe expresar la persona. Otro punto que también me pones ahí, el tema del turismo. Yo diría que el tema del turismo hoy día ya está como bastante abierto y bastante zanjado. Cuando nosotros miramos lo que es el turismo hoy día en China, muy abierto a visitar lugares que son emblemáticos, y yo diría que también hay algo que a mí me llama mucho la atención, siempre decimos que la mayor cantidad de patrimonios de la humanidad, 50, están en China, están en Italia, pero hoy día ya China tiene la misma categoría de patrimonios de la humanidad que tiene precisamente China.
Entonces estamos hablando de que todos estos aspectos que estamos viendo, hoy día yo hablé de Khufu nomás, pero si uno va mirando distintos lugares en China, muchos de ellos hoy día están abiertos para que puedan ser visitados. Bueno, estamos en un contexto de pandemia, por favor, no nos olvidemos. ¿Ah? Pero China apuesta precisamente porque el turismo, hay que decirlo con todas sus letras, es un ingreso para los países enormes. El país que mayor cantidad de ingresos por turismo tiene es Francia, mayor cantidad de turismo, son 82 millones, y en el caso de España, que es el segundo, son 66 millones. Por eso es que hoy día, por ejemplo, alguien que trabaja en el área de turismo o que estudie chino, precisamente tiene un plus al poder hacer los links con esta eh, emblemática civilización china. No sé, Carolina, ¿qué otra cosa quisieras? No. Sí, tenemos varias preguntas. Me gustaría Dime. hacerte una que estaba por acá, que decía, no sé si tanto el porcentaje, pero dice, ¿qué porcentaje de la población femenina sufrió el tratamiento de los pies flor de loto? Yo pensaba que esto solamente se daba en las clases altas. No sé si no puedo hablar de porcentaje, pero un poco Okay. del tema. Sí, hablar de porcentaje es imposible porque no podemos pensar en estadísticas en China. Solo digo que cuando me tocó hacer un artículo que me tocó años atrás escribir, es muy difícil manejarla de los años 60, es muy difícil tratar de levantar estadísticas. No digo de anterior a eso, yo trabajé estadísticas de los años 60 en adelante. Sí, se daba en la población noble, pero yo diría que también en algunos casos se daba en el hecho de que era como un signo de sensualidad, de atractivo, el que una mujer pudiera ser, se le hicieran los pies de loto. No se le hacían tampoco a todos, podían ser de una familia, en una hermana, una que tuviera, se hubiera destacado por algo más, ¿ya? Pero es un tema que hoy día por supuesto que le podría poner una serie de epítetos y bueno, yo creo que es parte de lo que vivió China en ese momento y por supuesto que en el siglo XXI es un tema que es como muchas otras cosas que han ocurrido en nuestra propia humanidad. ¿Mm? No, porcentajes no hay, pero sí uno tiene que entenderlo que fue un tema muy doloroso para muchas mujeres y además también era obligado, o sea, no es que a mí me preguntaban si quería tener los pies así o no, Exacto. a mí me asignaban que tenía que tener los pies así. Hay algo en el libro este de los cines salvajes que aparece, por ejemplo, cuando mandaban las telas para que fueran preparando los ajuares. Y junto con preparar los pies, había que preparar los ajuares, ¿ya? Con seda, con la ropa adecuada. Entonces, en ese sentido, la mujer no tenía ninguna posibilidad de protagonismo, ni de ser profesional, ni de pensar en otros temas. Y eso es algo que en los años 60, por supuesto que se empieza a mirar desde otra manera. Exactamente. Bueno, yo voy a seguir tu consejo y voy a partir Los de por... Moyán. ¿Ah? Y los de Moyán. Y los de Moyán, pero voy a partir por Cine Salvaje porque de Moyán algo leí, así que voy a irme por ahí, voy a seguir tu consejo. Mira, acá hay otra pregunta que Genaro pregunta, ¿ha habido una adaptación de confucianismo al nuevo sistema político chino o el confucianismo ha sido hermético al cambio de Estado? ¿Qué podríamos responder a eso? Yo diría que como o sea, yo creo que los tiempos van cambiando. Si uno mira por ahí, hay varias preguntas que me dicen, bueno, ¿qué pasa con la democracia? No sé si leí mal, que me preguntaban un poco el tema de la democracia en la época ateniense con otros conceptos. Yo creo que los conceptos van cambiando. Yo creo que si uno no puede pensar el pensamiento confuciano en un tema jerárquico como lo estamos viendo hoy día. Porque de partida, por ejemplo, esta relación, la mujer subordinada al hombre, no podría dar espacio para que una mujer pudiera seguir una carrera profesional, estudiar, irse a hacer un posgrado, un doctorado, cosa que es frecuente verlo precisamente en el ámbito académico, a profesoras chinas que me ha tocado conocer y que ellas te cuentan. Yo creo que sí hay un giro,
pero yo creo que en lo que son las conductas morales, más allá de la jerarquía, eso por supuesto que se mantiene y que hay un espacio. Ahora, yo creo que también hay que entender que dentro de lo que es la estructura del Partido Comunista Chino, hay giros que se han ido produciendo, y qué más giro que cuando China declara un socialismo con características chinas, con las reformas de Deng Xiaoping. Yo creo que ahí uno tiene que entender que hay un giro, pero en ese giro también entendemos que se recoge bastante lo que es el pensamiento anterior, ¿ya? Y bueno, yo creo que en el siglo XXI hay códigos culturales que han ido variando, pero en los aspectos medulares muchas cosas quedan muy marcadas, y sobre todo en los puntos que yo ya planteaba. Exactamente. A ver, Mira, ¿considera que Deng Xiaoping rescató la cultura confuciana? Yo diría que sí, en el sentido de que, bueno, qué más ejemplo que lo que mostraba hoy día, que estos templos fueron restaurados y que precisamente el tema confuciano no es un tema que queda en el aire, es un tema que está muy presente hoy día en China cuando uno lo visita. De hecho, como un dato, yo me acuerdo cuando estuve el año 2019, sí, precisamente en octubre del 19, precisamente me traje como unas varillitas que están con escritos que son distintos pensamientos, y que bueno, eso te está mostrando que el pensamiento confuciano sigue estando, el concepto del maestro, el concepto de la educación, de los valores, yo creo que exactamente. es presente. Mónica, mira, hay varias personas, yo sé que tú lo nombraste en tu exposición, ¿eh? Pero hay varias personas que están preguntando cuál es la diferencia con el budismo, con el taoísmo. Me gustaría que Ah, me comentaras este tema de que hay ciertas personas que consideran el confucianismo como una religión. perfecto. A ver, yo creo que incluso lo digo yo personalmente, bueno, yo de formación soy historiadora, después me dediqué a las relaciones internacionales, pero a mí personalmente nunca me aclararon mucho, cuando recién empecé a estudiar, qué diferencias habían entre uno y otro. La diferencia fundamental es que cuando uno habla de en el caso, por ejemplo, de una religión, hay un Dios superior, y sobre todo hay un dogma de fe. Hay creencias que son de fe. Si uno dice, por ejemplo, Yahvé o Mahoma, uno está hablando de una verdad de fe. Y una verdad es un dogma de fe, ¿ya? No, no es una comprobación. En el caso de lo que es el desarrollo, por ejemplo, del budismo, nosotros tenemos que Siddhartha Gautama es bastante posterior, porque es ya del 600 después de Cristo, pero básicamente el budismo no tuvo raíces en China, ¿ya? Poco, porque básicamente el budismo, que parte en la India, se expandió básicamente hacia lo que era el Japón, ¿ya? Y en Japón sí que nosotros podemos encontrar manifestaciones muy fuertes de lo que es el budismo, eh, especialmente tanto en la ciudad de Kioto como en ciudades en el sur. Y básicamente, bueno, el budismo parte de lo que es el concepto de la meditación, de la trascendencia, ¿ya? Y en ese sentido difiere de lo que es el tema confuciano, porque el tema confuciano va más hacia una estructura, hacia lo social, hacia la sociedad, hacia lo moral. En cambio, el tema del budismo va más hacia lo que es el tema de un comportamiento hacia lo que es el propio individuo, a la meditación, a lo que es lo otro, no va relacionado directamente con el Estado. Aun cuando sí hay que decir, y hay que ser honesto en esto, de que en algunos casos el budismo pasa, por supuesto, a ser una religión del Estado también en Japón, ¿m? Pero es diferente, ¿ya? Y en el caso del taoísmo, bueno, nosotros tenemos como todo el tema de lo que es el aprecio, la cercanía por todo lo que es el concepto de la naturaleza, que es parte de un cosmos y que es parte de todo lo que es el concepto de la vida, ¿ya? Y desde ahí surge lo que es la esencia de esto. ¿M? Por lo tanto, yo creo que aquí muchas veces, y creo que hay que ser cuidadoso en esto, debemos hacer diferencia entre lo que es el confucianismo,
el daoísmo, que no me lo nombraron, el taoísmo, el budismo, el shintoísmo, porque hay personas que, dado que hay pocas veces conocimiento sobre lo que es el Asia del Este y lo que son las distintas filosofías, pocas veces se llega como a entender específicamente qué es lo que corresponde a cada uno de ellos. ¿Mm? No sé si te respondo, Carolina. Absolutamente, absolutamente. Muchísimas gracias por tu respuesta, porque es un tema que de verdad se repite mucho, que el confucianismo podría ser una religión y tal como dices tú, en este caso no se habla de una divinidad, por ende sería un Hay un área dogma más. de fe. Exactamente. Exactamente. Pucha, hay tantas preguntas, pero tenés tan poco tiempo y desgraciadamente no Sí, vamos a pues. poder contestar mucho más. Pero aquí a Ronald que dice, ¿qué libro recomiendas leer para entender este tema? Repetir el tema de las analectas, ¿no? Sí, yo diría que como consejo, para mí un referente Flora Bottom. Mira, Sí, sí. Ella, yo diría que, porque la podría dar otro ejemplo, pero yo creo que cuando uno quiere acercarse a algo, yo siempre soy partidaria de eso, partir desde lo más fácil a lo más complejo. mira qué buen consejo. Sí, yo siempre soy partidaria de eso, porque de repente cuando algo es muy estructurado, es muy pesado, uno no va como a la profundidad de lo que uno quiere llegar. Por lo tanto, el mejor acercamiento, yo diría, es precisamente cuando uno parte desde lo que pueden ser eh, apreciaciones a lo mejor más restringidas a lo que es lo propio del confucianismo. Y yo creo que en esto, Flora Botton, ella está en el Colegio de México, bueno, yo creo que hay muchos que lo han trabajado y en ese sentido yo recomiendo que puedan ver, hay videos de ella maravillosos. Yo precisamente para esta charla también estuve revisando nuevamente lo que ella ha dicho últimamente, se los aconsejo. Hoy día realmente Internet nos apoya y hay sitios web maravillosos. ¿Mm? Es verdad, Pero es sí una hay que tremenda saber a qué herramienta. autores miro. Exactamente, y muchísimas gracias por tu recomendación. Y gracias por esta sesión, tal como tú dices, estudiar un idioma sin su cultura no sirve de mucho, sobre todo en el caso chino que tiene una cultura milenaria tan rica, y estamos de verdad muy orgullosos que hayas podido compartir con nosotros esta sesión donde justamente nos pudiste transmitir esto, y sobre todo ahora que estamos empezando. Aprovecho de avisar la admisión, la inscripción para los cursos de segundo semestre, así que quienes estén interesados, acérquense a nosotros. Estas actividades culturales siempre son, por supuesto, abiertas a la comunidad, a todo el mundo que esté interesado en la cultura china. Así es que, Mónica, muchísimas gracias. Un privilegio haberte tenido hoy con nosotros. Carolina, y bueno, para mí siempre un agrado poder compartir con ustedes y sobre todo que todo lo que uno puede haber aprendido, leído, o lo que a uno también le han compartido en China o en distintos lugares, no es para guardárselo ni, como siempre le digo a mis alumnos, para llevárselo para la casa, es para compartirlo entre todos. Muchas gracias. Exactamente, entre todos crecemos. Gracias a ti, desde ya los dejamos invitados la próxima semana a nuestra nueva sesión del ciclo de turismo, recorriendo China, y también tenemos un nuevo ciclo este mes de julio, los 4 pilares de sabiduría, donde vamos a saber más de los 4 textos más importantes para China. Así es que, Mónica, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias. Exactamente. Gracias a todos. Zaijian.